soy el doctor Sergio Ayán Gutiérrez Raduce. Soy médico alópata, médico cirujano partero, según la cédula profesional. Hice la especialidad de medicina familiar allá en La Habana, Cuba, y también tengo especialidad en medicina natural y tradicional, específicamente más dirigido a lo que es la medicina holística. ¿Qué es la medicina holística? La medicina holística es un sistema que aborda a los pacientes con una visión mancomunada entre la medicina convencional y la medicina natural y tradicional. El término de holístico implica varias cosas. Lo primero es ver a los pacientes con una visión integral, donde todas sus partes están interrelacionadas, entendiendo también esto, la medicina, la parte psicológica, la parte estructural, la parte química. También el término de la medicina holística implica el empleo de varias técnicas o terapias en el tratamiento de los pacientes, y también un tercer aspecto implica hacer una especie de complemento con la medicina convencional, en la cual podemos evaluar también los estudios normales que traen los pacientes y cómo ayudarlos con la medicina natural. Específicamente, uno de los diagnósticos que trabajamos en este consultorio es el diagnóstico de kinesiología holística, o también llamada fisioenergética. ¿Qué es la kinesiología holística o fisioenergética? Es una modalidad dentro de las tantas que hay de la medicina natural que se basa en el diagnóstico a través del empleo de test musculares. Sus orígenes son en la kinesiología aplicada en la década de los 60 en Estados Unidos. Esta consiste en hacer test musculares y ver la respuesta del test muscular en un diagnóstico. Esta kinesiología después evolucionó, 20 años después, a la kinesiología holística, que surge en Austria, en la cual en lugar de utilizar un solo test muscular se emplean un test de cadenas musculares. Este diagnóstico nos permite hacer un abordaje de los pacientes viéndolo de esta manera holística. ¿En qué consiste el diagnóstico o lo que van a recibir ahora en el diagnóstico? Consiste en una serie de pruebas en la cual hacemos el test muscular y utilizamos diferentes aspectos en este diagnóstico. Uno es los mudras. ¿Qué son los mudras? Son posiciones de los dedos de la mano. Estas posiciones son utilizadas en grandes medicinas, como es la medicina ayurveda o la medicina tibetana, con efectos curativos o con efectos también terapéuticos para entrar en estados de meditación. Muchos pueden haberlos visto en prácticas de yoga, cómo se utilizan estas posiciones. Aquí se han investigado estas posiciones para hacer diagnóstico. Entonces, ustedes se van a acostar, se les va a hacer este test muscular y se van a utilizar los mudras. Además de los mudras, también se utilizan diferentes sensores que se colocan en el cuerpo a través de unas celdas, un cable, y a este sensor se le colocan diferentes suplementos, o se pueden colocar en estos sensores alimentos para saber qué tanto eso te puede ayudar o no en tu salud. ¿Qué es un diagnóstico en kinesiología holística o fisioenergética? Bueno, el diagnóstico de salud, lo que es salud o el padecimiento en las personas en kinesiología holística, viene de los orígenes de lo que es salud en las grandes medicinas, como es la medicina oriental, la medicina china o la medicina ayurveda. Consiste en utilizar este ejemplo de lo que es un iceberg. El iceberg, como sabemos, fuera del agua tiene un tamaño y debajo es 4 o 5 veces más grande. Lo que está fuera del agua es la parte consciente, son los síntomas que uno trae, los estudios que le han hecho y lo que nos han dicho que tenemos de padecimiento. Y lo que está debajo del agua es la parte no consciente. Sin embargo, todo el gran tamaño constituye la salud. Si sabemos que debajo del agua es aún más grande, es más importante meterse a nivel del inconsciente de la persona. Eso lo hacemos a través del diagnóstico de la kinesiología holística. El inconsciente de la persona en cuanto a la salud tiene dos aspectos que son importantes. El primero es que no miente. Ustedes pueden tener deseos de comer azúcar o comer un alimento porque entienden esa señal del cuerpo, pero no necesariamente ese es el azúcar o ese otro alimento que a ustedes se les antoja lo que les puede ayudar o realmente le está haciendo bien. Hay que ver cuáles son los alimentos que realmente te están ayudando a nivel inconsciente, no por lo que uno
haya aprendido o la idiosincrasia le ha enseñado a comer. Lo otro que tiene el inconsciente es que es como un disco duro, tiene muchos gigabytes. El cuerpo guarda toda la información de nuestra vida y todos los padecimientos o problemas que nos han ocurrido. Debemos entrar en este inconsciente para entrar en este disco duro. Y eso nos lleva a un segundo concepto, el concepto de la cebolla. Todos somos unas grandes cebollas que tenemos muchas capas. En esas capas hemos evolucionado y hemos guardado muchas lesiones de inadaptaciones. Debemos en la kinesiología tratar estas capas de cebolla. Dicen los chinos que nacemos y vamos haciendo capas de cebolla con diferentes cosas que nos van ocurriendo, hasta que llega un momento que la cebolla se revienta y nos desarrolla una enfermedad. En kinesiología holística o fisioenergética lo que hacemos es diagnosticar los problemas que han ocurrido en esas capas de la cebolla e irlos tratando hasta que la persona solita va tomando conciencia, el cuerpo va entendiendo dónde está su problemática. ¿Qué utilizamos para hacer de terapias o tratamientos? Tenemos varias terapias que se pueden utilizar. Depende de los diferentes niveles de lesión que encontraremos a través del diagnóstico. Por ejemplo, a nivel estructural haremos muchas terapias que tienen que ver con la propia estructura, desde osteopatía, pueden ser manipulaciones, empleo de ventosas, empleo de equipos de fisioterapia o implementos que nos hacen establecer un balance en la columna vertebral o en estado de nuestros músculos, nuestros ligamentos, nuestros tendones, e incluso mostraremos muchos ejercicios de rehabilitación o fisioterapia de acuerdo a la zona lesionada. A nivel de la química se trabaja con la alimentación, no digamos que es una dieta, sino es un régimen de alimentación en lo cual debemos quitar alimentos que nos hacen estrés y comer otros alimentos en su lugar. También vemos deficiencias nutricionales, puede ser de vitaminas, de minerales. Tratamos condiciones muy importantes y muy frecuentes, como pueden ser la disbiosis intestinal o el desequilibrio de la flora intestinal, que nos puede llevar, por ejemplo, a entidades muy frecuentes como son los hongos a nivel del intestino, conocido como candidiasis intestinal crónica, problemas como los metales pesados, problemas como grandes alergias que repercuten y nos pueden desarrollar enfermedades crónicas. A nivel de las emociones, en el sistema emocional, trabajamos con diferentes terapias como son las terapias de flores de Bach, técnicas a nivel de movimientos de ojos, a nivel de ritmo cardíaco, a nivel de muchas terapias de golpeos como es el tapping o la Emotional Freedom Technique. Son técnicas muy simples que el terapeuta le muestra y el paciente aprende cómo irse tratando sus propias emociones. La música es una de las más importantes. Hay muchos sistemas que a través de la música podemos trabajar en las ondas cerebrales. Eso lo diagnosticamos y lo recomendamos mucho a nivel emocional. A nivel de la parte de información o energética se trabaja con acupuntura o pueden ser otros implementos que se utilizan en puntos de acupuntura o en canales acupunturales. A nivel de los chakras, trabajamos con los chakras a través de utilizando gemas o trabajando con frecuencias que pueden regular los chakras. Entonces, como verán, podemos tener un abanico de muchas terapias. También en este testaje no nos negamos a testar propios medicamentos que trae el paciente. Nosotros podemos en determinado momento utilizar al unísono el medicamento del paciente y no se contrapone al empleo de terapias como es la homeopatía, como pueden ser las plantas medicinales que muchas veces ayudan al empleo de estos medicamentos. Un estudio de soporte en el diagnóstico es la bioimpedancia cuántica. Es un equipo que ustedes van a sostener y hace un diagnóstico a través de los canales acupunturales y la energía en varias partes del cuerpo. Es un equipo que nos sirve de sustento y evaluación también en el diagnóstico bioenergético que se realizará en cuanto lleguen a la consulta. El procedimiento será el siguiente. Ustedes traerán el cuestionario respondido, la secretaria lo revisará que esté bien contestado, la enfermera le tomará los signos vitales y le haremos un estudio con un aparato de bioimpedancia cuántica. Sostienen el aparato, ese aparato le hará una medición de los campos energéticos de su cuerpo, obtendrá un resultado que después se lo pasarán a mi consultorio para yo poder evaluarlo.